Continuamos con la jornada académica. A continuación vamos a ver un tema interesante. Pensar en cebras al escuchar los cascos, signos sutiles del ACV, señales que no se pueden descuidar, a cargo del doctor Juan Pablo Holguín, quien es médico especialista en medicina de emergencias y desastres y en docencia universitaria. Es miembro activo del ACEP, CEMED y CERCA. Es coordinador y fundador de la especialización de medicina de emergencias y desastres y miembro de la Junta Académica de la Universidad de la SUAY. Es docente de pregrado y posgrado de la Facultad de Medicina de la Universidad de la SUAY. Es instructor de BLS, ACLS, PALS y PERS. Es autor y coautor de varios capítulos de libros y artículos científicos publicados en revistas internacionales indexadas. Doctor Juan Pablo Holguín, bienvenido. En este momento usted puede activar su micrófono y compartir su pantalla. Listo, este momento voy a compartir la pantalla un momentito, por favor. Bienvenido, Juan Pablo. Muchísimas gracias. Hola, Alejo. Qué gusto. Muchísimas gracias a todos. Buenas noches. Bueno, en esta noche, justo como me acabaron de indicar hace un momento, voy a presentarles este tema que es muy importante, ¿no? Para nosotros como médicos de la emergencia. Pensar en cebras al escuchar los cascos, signos sutiles del accidente cerebrovascular. Vamos a hablar un poco acerca de las señales que no se pueden descuidar cuando un paciente llega a la sala de emergencia. Respecto a la presentación, pues ya la hicieron, entonces en este momento ya no va a ser necesaria. Cuando nosotros escuchamos de stroke, pues nos vamos un poquito hacia la historia, ¿no? Es reconocido en la medicina desde la época de Hipócrates, hace 2400 años, inicialmente conocido como apoplejía, que significaba ser golpeado con violencia. Da secuelas y discapacidad muy importantes y que han afectado a la humanidad desde entonces, y evidentemente estas secuelas pues, se traducen en gastos, ¿no es cierto?, para la familia, para la sociedad, para el Estado. Como pueden ver, hay varios escritos desde hace mucho tiempo, imágenes que nos hacen recordar sobre el stroke, incluso cómics, ¿no?, en donde vemos un paciente acostado en el cual están atendiendo y que probablemente tenga un stroke, que es algo que vino de golpe. Su diagnóstico temprano es imperativo en el departamento de emergencia y evidentemente nosotros como médicos de la emergencia tendremos que buscar un óptimo resultado para estos pacientes. Esto no siempre va a ser sencillo, pues existen varios factores que pueden confundirnos. Como había hablado hace un momento Aleja, que estuve escuchando un poco de su presentación, pues evidentemente en el caso de los pacientes con mareo, con vértigo, pues no vamos a dejar ya pasar por alto ese tipo de paciente y sencillamente, como decía Alejo, descargarlos desde el triaje hacia su casa porque puede ser algo muchísimo más grave. Entonces, haciendo alusión al tema, quiero que escuchen este audio en este momento. No sé si es que se escucha, me pueden avisar. No se escucha. Esperen un momentito, voy a volver a compartir la pantalla porque no se compartió adecuadamente y eso nos puede generar un poco de problemas. Mil disculpas. Ok, ahí estamos. Listo. No sé si se puede escuchar. Alejo, ¿me podrías avisar? Porque no estoy escuchando yo el audio en este momento. ¿Se escucha? Sí, porque yo no estoy escuchando. Perfecto. Entonces, el momento en el que escuchamos cascos, como hablaba hace un momento, ¿no es cierto? Como estaba puesto en el tema, pues evidentemente el hecho de escuchar cascos siempre ha sido motivo de que nosotros pensemos en caballos. Este es un aforismo que en este momento para el stroke ha sido invertido. ¿Por qué pensar siempre en caballos si hay veces que pueden ser cebras las que están ocurriendo? Y cebra es un término de la jerga médica que nos invita a pensar en los diagnósticos más raros, en los signos sutiles que podría tener un paciente con stroke y que muchas de las veces en la sala de emergencia pues simplemente pasamos por alto, como nos decían hace un momento, ¿no es cierto? Estos objetivos de la presentación que nos hemos planteado para hoy van a ser conocer un poco sobre la epidemiología mundial y a nivel nacional sobre stroke,
y aparte de eso, saber reconocer signos y síntomas sutiles de la enfermedad cerebrovascular. Dentro de la epidemiología tenemos que a nivel mundial la incidencia de la enfermedad cerebrovascular isquémica es del 68% y hemorrágica es del 32%. En los Estados Unidos la incidencia es del 87% y el hemorrágico es del 13%, y dentro de esta tenemos la hemorragia intracerebral con su 10% y subaracnoidea con 3%. Y la mortalidad, que como podemos ver a nivel mundial, es la tercera causa de muerte, es la segunda causa de discapacidad en nuestros pacientes, y en el 2016 se produjeron en todo el mundo alrededor de 5.5 millones de defunciones. En China, que es una de las más altas del mundo, 115 por cada 100.000 habitantes en la mortalidad en los pacientes con stroke. ¿Qué sucede en nuestro pequeño país? Según los datos del INEC, pues tenemos igualmente, ¿no?, que las enfermedades cerebrovasculares se encuentran en el tercer lugar para el 2019 con 4.557 defunciones secundarias de enfermedad cerebrovascular. Y si podemos ver dentro de las 10 principales causas de fallecimiento, la gran mayoría son secundarias a factores de riesgo cardiovascular que pueden ser prevenibles en atención y en promoción a nivel primario. Este artículo, publicado en la Revista Ecuatoriana de Neurología, se evidenció la mortalidad por enfermedades cerebrovasculares entre el 2001 y 2015, y lo que se quiso ver es el comportamiento de la mortalidad en nuestro país con un estudio de tendencias y de regresión. Entonces, como podemos ver acá, pues obviamente se puso las características generales de las defunciones por enfermedad cerebrovascular, ligeramente mayor en las mujeres versus los hombres, como sucede en todo el mundo. A partir de los 70 años en las mujeres tiene un incremento la enfermedad cerebrovascular en las mujeres, y como ustedes pueden ver acá, en los resultados que tenemos acá, la mortalidad por enfermedades cerebrovasculares ha disminuido en Ecuador en los últimos 15 años. Probablemente este descenso que se produjo en este estudio particularmente y que se pudo evidenciar fue probablemente porque ya hay mucho más actividades de prevención y de promoción de la salud y de identificación temprana de factores de riesgo cardiovascular importantes que probablemente antes de estos 15 años no se realizaban. Y aquí están las tendencias de disminución en nuestro país. Como una breve introducción, pues tenemos que los síntomas de stroke podrían ser transitorios, en el caso de un isquémico transitorio, pueden durar de segundos a minutos, podrían persistir por periodos mucho más largos, mucho más prolongados, y desafortunadamente estos síntomas neurológicos no van a reflejar con precisión la presencia o la ausencia de un infarto cerebral, y el ritmo de los síntomas no indica la causa, y eso también es un pequeño problema que nosotros tenemos, porque evidentemente el paciente se va a presentar con signos y síntomas, pero nosotros tenemos que investigar mucho más a fondo qué es lo que está pasando con el paciente. Y obviamente el tema crítico en la sala de emergencia va a ser que el tratamiento va a depender de identificar con precisión cuál fue la causa de los síntomas, si es un isquémico, si es un hemorrágico. Para distinguir los subtipos de stroke, tenemos los hallazgos de la anamnesis que nos dan un diagnóstico presuntivo. Tenemos también los hallazgos de la exploración física que debemos realizar en la sala de emergencia y que de igual manera son presuntivos. Y los confirmatorios, pues evidentemente van a ser los estudios de neuroimagen que nosotros vamos a realizar en relación a los signos y síntomas que nosotros encontremos en nuestros pacientes. Respecto a lo que normalmente conocemos dentro de las características clínicas, ¿no es cierto?, del paciente con enfermedad cerebrovascular, pues tenemos que en el caso de la hemorragia intracerebral, el inicio y la progresión van a ser graduales, entre minutos y horas, pero que pueden ser de manera abrupta. Los factores de riesgo que van a tener este tipo de pacientes van a ser pacientes con hipertensión arterial, pueden ser pacientes con trauma también, con coagulopatías, que usen drogas y con malformaciones vasculares. Y otras pistas muy importantes que debemos nosotros indagar dentro de la historia clínica van a ser precipitantes, por ejemplo, la actividad física, la actividad sexual, y pacientes con estado de alerta reducido durante todo el examen físico desde que ellos ingresan a la emergencia. En contraposición con la hemorragia subaracnoidea, vamos a tener que el inicio va a ser repentino de una cefalea muy brusca, muy severa, la cefalea más fuerte que puede haber tenido el paciente en toda su vida. Y la disfunción focal es menos común. Los factores de riesgo, ser tabaco, hipertensión arterial, alcoholismo, puede ser genético también, y también el uso de simpático miméticos. Y otras pistas muy importantes que tenemos que tener en cuenta, pues tienen un precipitante, por ejemplo, igual la actividad física, la actividad sexual, maniobras de Valsalva, y los pacientes también están con un estado de alerta reducido.
En el caso de un accidente cerebrovascular isquémico de origen trombótico, la progresión podría ser incluso titubeante y podría tener periodos de mejora. Los factores de riesgo, los comunes factores de riesgo cardiovascular que son prevenibles y que conocemos, ¿no es cierto? Y que son controlables también: edad, tabaquismo, diabetes mellitus, hipertensión arterial, pacientes con antecedentes de accidente isquémico transitorio que deberíamos averiguar en la historia clínica, y otras pistas muy importantes que nos podrían hacer sospechar, pues podrían ser soplos en el cuello también, ¿no es cierto? En el caso del isquémico de origen embólico, pues el inicio es repentino y el déficit neurológico que puede presentar el paciente va a ser máximo. Los factores de riesgo muy importantes también: edad, tabaco, diabetes, hipertensión arterial. Puede haber enfermedad cardíaca, de hecho es lo más común, que sea valvular, una fibrilación auricular o incluso una endocarditis que produzcan émbolos y que estos émbolos produzcan la aparición de esta enfermedad cerebrovascular isquémica. Y los precipitantes podrían ser levantarse en la noche al orinar, toser, estornudar repentinamente, y esto nos puede hacer sospechar también en este tipo de presentación de la enfermedad cerebrovascular de tipo embólica. Dentro de la opción clínica, de lo que hablamos previamente, tenemos que en la hemorragia intracerebral no mejora durante el periodo inicial, progresa gradualmente durante algunos minutos o incluso horas, como podemos ver en la gráfica de acá. En el caso del SB de origen embólico, los déficits van a indicar una pérdida focal de la función cerebral y que suele ser máxima desde el inicio. Y también puede haber una rápida recuperación que puede favorecer a que sea de manera embólica, de origen embólico. Entonces acá podríamos ver esto, ¿no es cierto? Ocurre de manera súbita, con síntomas máximos desde un inicio, ¿sí? Y aparte de eso, el paciente inicialmente podría tener debilidad y puede estar seguido de parestesias, como podemos ver acá, hasta que el paciente llega a la admisión en el hospital. En el origen trombótico, pues fluctúan y varían entre normal y anormal o progresando de forma escalonada. Puede ser también dubitativa, con algunos periodos de mejoría, como podemos ver acá. En el caso de un SB lacunar, de un infarto lacunar producido por una obstrucción a nivel de las arterias penetrantes, los síntomas se desarrollan durante un periodo corto de tiempo, horas o como máximo unos cuantos días, como podemos ver en el lado de acá también, en el transcurso del tiempo cuando se da la evolución de la enfermedad. Todos hemos escuchado en algún momento sobre la escala prehospitalaria de Cincinnati, que como sabemos, pues se la realiza en la comunidad, que ha sido muy promocionada para evidenciar síntomas y signos de enfermedad cerebrovascular, ¿no es cierto? Y como podemos ver en esta gráfica, pues para reconocer en la comunidad tenemos asimetría facial, prueba del brazo caído, y el paciente no puede repetir lo que nosotros le pedimos que repita. Entonces, si tiene uno de estos tres signos, pues el paciente tiene un alto riesgo de enfermedad cerebrovascular, que es del 72%, y si tiene los tres, es del 85%. Todos nos hemos formado con este tipo de escalas, ¿verdad? Pero después de esto, pues en American Heart Association también se ha promocionado mucho lo que es la escala FAST, ¿no es cierto? En la cual, aparte de los tres rangos que hemos dicho anteriormente, de las tres situaciones que hemos dicho anteriormente, la T es de tiempo para llamar al 911, y esto nos sirve muchísimo para la comunidad, para que sepan cómo tienen que actuar en el caso de tener un paciente con enfermedad cerebrovascular. Sin embargo, vamos a tener bien, por ejemplo, acá en el país con Nelson Maldonado, el ponte pilas con el ataque cerebral, que nos indica la P de parálisis o debilidad de una parte del cuerpo, inmediatamente llamar al 911, que es muy similar al tiempo en la escala FAST, L de lenguaje anormal, A de amortiguamiento de un lado del cuerpo y S sonrisa normal, muy similar a lo que hemos acabado de hablar hasta ahora. Sin embargo, como ustedes pueden ver, se siguen incrementando otros parámetros más, y acá se ha incrementado el BIFAST. ¿Por qué? Porque pueden haber síntomas y signos que sean sutiles y que nosotros podamos pasar por desapercibido. Por ejemplo, trastornos en el balance del paciente o en la marcha, y también trastornos en la visión borrosa, por ejemplo, una amaurosis que podría ser un indicio de que el paciente está presentando una enfermedad cerebrovascular y que antes pasábamos por alto, justo como decía Alejo, cuando el paciente llegaba al triaje, o decíamos que simplemente no eran signos y síntomas que podrían hacernos sospechar en un SB. Por cierto, el 29 de octubre es el Día Mundial del Ataque Cerebral, entonces les invito a que todos sean partícipes
de enseñar en la comunidad cómo reconocer signos y síntomas tempranos, que esa es la idea, ¿no? La educación continua a la comunidad. En este reporte breve publicado en Stroke, como ustedes pueden ver, lo que se hizo fue evaluar el BFAST, que es lo que acabamos de ver hace un momento, respecto al balance, respecto a alteraciones visuales, respecto a la simetría facial, caída del brazo, alteraciones en el habla y el tiempo para llamar al 911. Y como ustedes ven, con el FAST, el 14.1% de los pacientes que tuvieron SB realmente no fueron reconocidos. Es decir, los pasamos por alto. Y con el BFAST, pues evidentemente ese 14% ya fue reconocido. Entonces es algo muy importante. Otro término que se nos puede venir a la mente cuando nosotros tenemos un paciente con stroke es si es silente o no es tan silente como nosotros pensamos, ¿no es cierto? Estos DCB silentes normalmente son identificados por neuroimagen. No tienen antecedentes clínicos acompañantes de ACV o de un accidente isquémico transitorio, o al menos no son tan evidentes como los signos y síntomas que acabamos de ver hace un momento. Una historia clínica mucho más detallada podría probar síntomas que sugieran que una lesión no es realmente silenciosa, es decir, podríamos obtener información muy valiosa cuando tenemos una historia clínica muy bien realizada y muy bien detallada, yéndonos a lo principal, ¿no es cierto? A la neuroanatomía y a la semiología del sistema nervioso, que es lo que realmente nos va a ayudar mucho en la identificación de estos pacientes. Las lesiones parecen estar asociadas con déficits cognitivos, que muchas de las veces en la sala de emergencia no abordamos adecuadamente, pasamos por alto porque con tantos pacientes que tenemos, muchas de las veces nos vamos a lo más evidente, olvidándonos de estas cebras que estábamos hablando previamente. Y es más apropiado referirse a estas lesiones clínicamente no reconocidas como infartos cerebrales encubiertos, no silentes, sino encubiertos, porque realmente tenemos que indagar mucho más a profundidad. En el Cardiovascular Health Study, que igual fue publicado en Stroke en el 2002, pues aquí lo que se quiso ver es igual, ¿no? Pacientes, estuvieron 1,433 participantes que no tenían inicialmente ACV en una resonancia magnética de encéfalo y se repitió en los mismos pacientes a los 5 años una nueva resonancia magnética. Se detectaron uno o más infartos en estos pacientes en el 18%. Y fueron definidos como único en el 76%, pequeños de 3 a 20 milímetros en el 87%, subcortical en el 80%, sin síntomas agudos, ojo, síntomas agudos reconocidos como AIT o accidente cerebrovascular en el 89%, es bastante alto, ¿no? Y estos infartos encubiertos se asociaron a cambios cognitivos sutiles que fueron evidenciados en 2 escalas, en el Mini-Mental State Examination y en el test de sustitución de dígitos por símbolos. Dentro de las manifestaciones, pues las puntuaciones en estos 2 tests fueron muy similares en la exploración inicial y hubo un deterioro del rendimiento cognitivo que fue significativamente mayor en los que tuvieron infartos incidentales, es decir, en los que se encontraron infartos en la resonancia magnética sin tener síntomas y signos muy llamativos de enfermedad cerebrovascular en la exploración de seguimiento. Y las evaluaciones que se realizaron realmente no tuvieron un cambio significativo. Entonces, como podemos ver acá, en el Mini-Mental State Examination hubo un cambio significativo desde que se hizo la resonancia magnética a la resonancia de control a los 5 años, y lo mismo en la sustitución de los dígitos por símbolos. Hubo un cambio bastante significativo, en las otras no hubo cambios. Entonces, en el Mini-Mental State Examination, lo que nosotros evaluamos, y que ustedes tienen a la mano muchas calculadoras para poder hacerlo, se evidencia la orientación del paciente, fijación, atención, recuerdo, nominación, repetición, lectura, habilidad, escritura y copia, que evidentemente no son evaluaciones que hacemos muy seguido en la sala de emergencia y que obviamente ahora vamos a tener que hacerlas con mucha mayor precisión. Dentro del test de sustitución de dígitos por símbolos, pues igual, no lo hemos hecho mucho en la emergencia, pero como ustedes ven, lo que se hace es cambiar los dígitos por los símbolos que están en la parte de abajo, y con eso podemos tener hallazgos muy importantes. Ahora, para ir mucho más al tema de los síntomas y de los signos sutiles de la enfermedad cerebrovascular, este es un documento, una monografía realizada por médicos de emergencia en Estados Unidos. Entonces, para poder empezar, cuando llega un paciente con estas características a la sala de emergencia, pues evidentemente es un paciente que tiene una etiqueta, ¿no es cierto? Este paciente tiene una etiqueta que lo más probable es que sea una enfermedad cerebrovascular, un stroke. Pero ¿qué pasa
cuando llega este tipo de paciente en el cual nosotros no identificamos algo tan llamativo, que probablemente tenga síntomas y signos sutiles y que nosotros pasemos por alto. Entonces, ¿tiene o no tiene este paciente una enfermedad cerebrovascular cuando llega a la emergencia? Esa es la pregunta que todos tenemos que hacernos en algún momento con nuestros pacientes. Obviamente tendremos que recordar la anatomía vascular y los síntomas y signos que se producen por una obstrucción en ellas, ¿no? Recordemos del polígono de Willis, que era a veces medio complicado cuando estábamos en el pregrado, cuando estábamos estudiando neuroanatomía, ¿verdad? Pero que realmente es muy importante para el entendimiento de los signos y de los síntomas, sobre todo los sutiles que podrían aparecer en este tipo de pacientes. Respecto a los territorios vasculares, existe esta tablita pequeña. Obviamente va a ser medio complejo aprenderse de memoria. La memoria es muy frágil en todos nosotros, ¿no es cierto? Pero sí es necesario que recordemos. Entonces, en el caso de una alteración a nivel de la arteria cerebral media, pues las ramas corticales, recordemos que están irrigando la superficie lateral del hemisferio cortical, excepto la parte medial del lóbulo frontal y parietal, porque estas van a estar irrigadas por la arteria cerebral anterior, y excepto la parte inferior del lóbulo temporal, porque es territorio de la arteria cerebral posterior. ¿Qué síntomas van a presentar los pacientes con afectación, con alteración a nivel de la arteria cerebral media, con oclusión a nivel de esta? Si es que es en el hemisferio dominante, el paciente viene con afasia, que a veces las afasias, recordemos, no van a ser tan llamativas como normalmente nosotros esperamos. Y si es en el hemisferio no dominante, negligencia, en la cual el paciente no reconoce que realmente tiene esta sintomatología, ¿no es cierto? Y que en las actividades de la vida diaria nosotros podríamos darnos cuenta e identificar qué es lo que está pasando con el paciente. Además de esto, pérdidas de la fuerza motriz, sensitivas, de la cara y del brazo, excepto la pierna. En el caso de la arteria lentículo estriada lateral, las arterias penetrantes profundas de la arteria cerebral media, ¿no es cierto? Y este territorio va a incluir la mayor parte de los ganglios basales y también de la cápsula interna. ¿Qué síntomas presentan estos pacientes? Debilidad de la cara, del brazo y de la pierna. Y podría o no podría tener pérdida sensorial dependiendo del tamaño de la oclusión, de la gravedad de la oclusión. En el caso de la arteria cerebral anterior, pues sabemos que irriga la parte medial del lóbulo frontal y parietal y la parte anterior del cuerpo calloso, y también ganglios basales y la cápsula interna. ¿Qué síntomas van a tener estos pacientes? Apatía, abulia, desinhibición. ¿Cuántas veces hemos visto pacientes en la sala de emergencia que podemos confundirlos con astenia? Son pacientes que realmente llegan sin energía, llegan muy débiles y que podemos pensar en otras situaciones, ¿no? ¿Qué tal si realmente fue un stroke lo que tenía ese paciente que evaluamos hace mucho tiempo en la emergencia, que estaba apático, abúlico? Puede tener desviación ocular y pérdida sensorial motora de la pierna, excepto el brazo. En el caso de la lentículo estriada medial, surgen de la arteria cerebral anterior. La arteria de Heubner es la mayor de las arterias lentículo estriadas mediales e irriga la parte anteromedial de la cabeza del núcleo caudado y de la cápsula interna anteroinferior. Y nuevamente el paciente va a tener síntomas de apatía, abulia, desinhibición e incluso puede también tener hemiparesia. En la arteria coroidal anterior, que sabemos que surge de la arteria carótida interna, da suministro de sangre al hipocampo, a la extremidad posterior de la cápsula interna y también al tálamo. ¿Qué síntomas va a presentar estos pacientes? Hemiparesia, defectos del campo visual como hemianopsia homónima o sectoranopia, y pérdida hemisensorial. En el caso de la carótida interna, pues ya sabemos que se ramifica en la arteria cerebral media, en la arteria cerebral anterior y en la coroidal anterior. Y evidentemente el territorio vascular afectado va a ser una combinación de todos los anteriores, ¿no? Donde si se afecta el hemisferio dominante, el paciente tiene afasia. Si se afecta el hemisferio no dominante, el paciente presenta negligencia. Y además de esto, hemianopsia homónima, pérdida motora, sensorial de la cara, el brazo, la pierna y aparte también desviación de la mirada. En el caso de la arteria cerebral posterior, que recordemos es bien complicado, ¿no es cierto? A veces recordar la vasculatura y recordar las funciones que se producen en cada parte del cerebro, pero la arteria cerebral posterior es muy importante. Las arterias perforantes del tálamo posteriores se ramifican desde el segmento P1 y suministran sangre al tálamo. Y las corticales de la arteria cerebral posterior
la parte inferomedial del lóbulo temporal, el polo occipital, la corteza visual y el esplenio del cuerpo calloso. Acá los pacientes se van a presentar con los siguientes síntomas. Cortes homónimos del campo visual. ¿A qué se refieren cortes homónimos? Es decir, del mismo lado. Por ejemplo, el paciente no ve del lado derecho en ambos ojos. Hemisferio dominante, alexia sin agrafía. ¿Qué quiere decir alexia? Que el paciente no puede leer a pesar de que ya aprendió a leer. Y agrafía quiere decir que el paciente puede, en este caso, como dice, sin agrafía, es decir, el paciente sí puede escribir, sí puede expresar su gramática. El hemisferio no dominante, pues el paciente puede tener prosopagnosia, pérdida hemisensorial bilateral, ceguera cortical o amnesia, que ya vamos a ver posteriormente. Cuando estamos más abajo hacia la arteria vertebral, pues el área afectada va a ser la médula. Y aquí podríamos encontrar el síndrome medular lateral, que es el síndrome de Wallenberg, en donde hay entumecimiento facial, vértigo, que habló Aleja hace un momento, diplopía, disfagia, ronquera, parálisis del paladar, ataxia de las extremidades, síndrome de Horner, pérdida de la sensibilidad al dolor y pérdida también de la temperatura. Y en la arteria basilar, pues que como sabemos va a estar afectada la protuberancia y el mesencéfalo. En el caso de que sea una isquemia pontina, el paciente va a tener un estado mental alterado. Hay muchos pacientes que llegan también a la emergencia con alteración del estado de conciencia que también tenemos que saber abordar adecuadamente. Parálisis de la mirada horizontal, las pupilas pueden estar puntiformes, puede tener ataxia, cuadriparesias, náuseas, vómitos y vértigo. Y en la isquemia del mesencéfalo, el paciente va a tener las pupilas fijas y dilatadas, hiperconvergencia de los ojos, parálisis de la mirada vertical, puede haber desorientación espacial y temporal, y el paciente también podría incluso presentar alucinaciones. ¿Cuántas veces hemos tenido pacientes con alucinaciones visuales en los cuales sospechamos de alguna patología psiquiátrica, de alguna intoxicación por algún tipo de droga de abuso, y no nos hemos puesto a pensar que el paciente podría tener una enfermedad cerebrovascular con síntomas y signos sutiles? Respecto a la arteria cerebelosa inferior posterior, que es la pica, el área afectada va a ser la médula lateral y la superficie occipital inferior del cerebelo. Aquí igual va a aparecer el síndrome de Wallenberg, náuseas, vómitos, vértigo, ataxia, dismetría. En la dismetría el paciente no calcula adecuadamente sus movimientos musculares, entonces pueden ser movimientos muy bruscos del momento en el que nosotros le pedimos que levante los brazos, que levante las piernas. Puede tener cefalea occipital también. ¿Y cuántas veces han llegado pacientes con cefalea a la sala de emergencia? En el caso de la arteria cerebelosa inferior anterior, el área afectada es la superficie lateral del cerebelo y el paciente podría llegar con sordera, pérdida motora y sensorial de la cara, ataxia de las extremidades y pérdida de sensación del dolor y de la temperatura. Para terminar, en la arteria cerebelosa superior, el área afectada es la superficie superior y tentorial del cerebelo. El paciente tiene dismetría, temblor de intención, ataxia para la marcha, disartria y mareos de leves ausentes. En el watershed, que es el limítrofe, es decir, esto se produce en el territorio, entre dos territorios vasculares, pues el infarto en las zonas fronterizas o limítrofes tendrá una expresión dependiendo del territorio entre el que se encuentre. Por ejemplo, entre la arteria cerebral media y la arteria cerebral anterior, y será una combinación de los mismos. Y en el caso de una trombosis venosa, pues dependerá también de los territorios venosos que estén afectados y el espectro clínico va a ser muy variado, pero podría tener cefalea, vómitos, problemas visuales que vamos a ver posteriormente. Entonces, evidentemente, cuando llegue el paciente a la sala de emergencia tiene que ser abordado adecuadamente y acorde a los factores de riesgo que tenga, ¿no? Que es algo muy importante. Si nosotros no tenemos un alto índice de sospecha de que ese paciente podría desarrollar una enfermedad cerebrovascular y pasamos por alto, pues las complicaciones podrían ser gravísimas en nuestro paciente, ¿no es cierto? Entonces hay varios síntomas, varios signos de stroke que pueden ser sutiles y que, como vemos acá, puede ser una cefalea, una simple cefalea podría ser un SB. Problemas a la visión, confusión, dificultad para hablar, ¿no es cierto?, para mirar, y aparte de eso también dificultad para el balance, para la marcha del paciente. Cuando el paciente llega con molestias visuales, ¿cuántas veces nos hemos puesto a pensar lo complejo que podría ser esto? Porque los tractos son complejos, ¿no es cierto? Estos tractos transmiten señales aferentes y señales deferentes hacia los ojos. Procesan la visión, ajustan la entrada de la luz,
coordinan los movimientos de los ojos, conectan la visión con los recuerdos, con el habla, con los sonidos, ¿sí? Y obviamente es algo muy complejo de evaluar. Y las condiciones van a incluir, por ejemplo, discapacidad visual cerebral, negligencia visual, agnosia visual, varios trastornos de la percepción visual de parte del paciente, alteraciones en la campimetría, falta de reconocimiento de las personas, de los rostros que ya conocían anteriormente, e incluso ceguera cortical. Entonces, como podemos ver acá en esta tomografía simple, hay una alteración, ¿no es cierto? Hay una obstrucción a nivel de la arteria cerebral posterior y por eso tenemos esta hipodensidad que ya nos indica que hay un infarto cerebral que ya ha pasado varias horas. Entonces, en el caso de la campimetría, ¿cuántas veces he evaluado campimetría en la emergencia? Debemos hacerlo, ¿no es cierto? Porque podríamos encontrar hemianopsias homónimas, que son las más frecuentes y que son signos sutiles en el caso de una enfermedad cerebrovascular y que podemos pasar por alto. En el caso de acá, tenemos una cuadrantanopsia homónima superior, en la cual podría estar afectada la porción inferior del territorio de la arteria cerebral posterior. Entonces deberíamos hacer una adecuada campimetría en nuestra sala de emergencia. Podemos también tener cuadrantanopsia homónima inferior, en la cual va a estar afectada la porción superior del territorio de la arteria cerebral posterior. En el caso de la negligencia visual, el paciente puede desconocer que tiene ese déficit y puede estar afectado todo el territorio de la arteria cerebral posterior, especialmente cuando la afectación, cuando el infarto, cuando la obstrucción de la arteria cerebral posterior es en el hemisferio no dominante. En el caso del infarto de la arteria cerebral posterior del hemisferio dominante, que generalmente es izquierdo, ¿no es cierto? El paciente puede presentarse con alexia sin agrafía, como habíamos hablado previamente. El paciente que ya aprendió a leer previamente se olvida de cómo tiene que leer, pero sí puede expresarse de manera escrita. En este caso, la corteza visual del lado dominante ya no puede transmitir información hacia los centros del lenguaje por esta alteración que podría presentarse. Y en el caso del infarto del territorio de la arteria cerebral posterior no dominante, se acompaña de prosopagnosia, alteración en la cual el paciente no reconoce rostros familiares. Es una incapacidad para visualizar ubicación en mapas, por ejemplo, capacidad para realizar visualización mental o también tener sueños con imágenes visuales que pueden estar ausentes. Entonces, esto es lo que pasa con el paciente. No reconoce los rostros familiares que ya conocía previamente. Y en el caso de la alexia, pues se olvida de que ya sabía leer, ¿no es cierto? En el caso de una alteración a nivel de las arterias tálamo-perforantes posteriores, que se ramifican desde el segmento P1 y su mini transangre hacia el tálamo, cuando hay infartos proximales, los síntomas son relacionados con isquemia talámica. En este caso, el paciente tiene pérdida hemisensorial en la cara, en las extremidades y en el tronco. En el examen físico, pues puede haber alteraciones del tacto, al pinchazo y a la posición. Y puede haber una combinación también de pérdida hemisensorial con hemianopsia homónima. Y esta va a ser patognomónica de un accidente cerebrovascular de la cerebral posterior proximal. Entonces, es muy importante que nosotros evaluemos si hay alteraciones visuales, como ustedes están viendo en este momento, en nuestros pacientes, asociadas a otros síntomas y a otros signos que podrían demostrarnos que el paciente puede tener una enfermedad cerebrovascular. En el caso de la sectoranopsia, el infarto de la arteria coroide anterior es la más común y la más común es por arteriosclerosis focal. Entonces, esto es la sectoranopsia, ¿no? Entonces, nuevamente les invito a que cuando ustedes evalúen a un paciente con enfermedad cerebrovascular, realicen una campimetría visual, porque con esto podemos encontrar varios signos sutiles que nos pueden indicar que el paciente podría estar cursando con una enfermedad cerebrovascular. Puede haber pérdidas visuales transitorias o amaurosis fugaz. ¿Cuántas veces hemos tenido pacientes que han llegado hacia la sala de emergencia que pueden ser producidas por una isquemia retiniana o del nervio óptico incluso? La enfermedad de la arteria carótida por una embolización de una placa o hipoperfusión son los desencadenantes más comunes y tienen que hacernos pensar en estos pacientes. Requerirán evidentemente una evaluación, un abordaje integral del paciente con evaluación cardíaca, estudios de imagen, valorar tal vez trastornos de la coagulación con hipercoagulabilidad y también vasculitis, sobre todo en pacientes jóvenes. Y esto tenemos que recordarlo siempre. Anomalías oculomotoras, pues cuando tenemos un paciente con un infarto del mesencéfalo y de la protuberancia,
tenemos que recordar que los núcleos de emergencia del tercer par craneal, del cuarto par craneal y del sexto par craneal se encuentran a nivel del mesencéfalo y de la protuberancia, del mesencéfalo, el tercero y el cuarto par craneal. Y aparte de eso, también tenemos que el fascículo longitudinal medial va a conectar a los oculomotores, los vestibulares y las neuronas motoras musculares del cuello. Entonces, como ven, es igual, algo complejo que nosotros tenemos que recordar. Entonces, en este caso de acá, como podemos ver, el paciente tiene una desviación de la mirada, tiene ptosis palpebral. Y en este caso también puede haber exotropía o estrabismo divergente y midriasis. Esto nos hace sospechar en una parálisis del tercer par craneal y tendríamos que determinar si realmente es en el núcleo de emergencia, es decir, en este caso por una obstrucción arterial que esté produciendo un infarto a nivel del mesencéfalo, o si es que es en su porción periférica, ¿no es cierto? En este caso, por ejemplo, la desviación del ojo hacia adentro y hacia arriba es el signo de Bielchowski y este nos hace, obviamente, sospechar en que es una parálisis del cuarto par craneal. El ojo está hacia adentro y hacia arriba, como ustedes pueden observar. Y en este caso, en la parálisis del sexto par craneal, pues como podemos ver, acuérdense, es del motor externo, ¿no es cierto? Me permite alejar la mirada desde la nariz. Y en este caso, pues obviamente, como los músculos funcionantes que son los recto superior, interno e inferior, hacen que el ojo vaya hacia adentro, porque evidentemente hay una parálisis hacia afuera del recto externo. Y el paciente se va a presentar con diplopía horizontal binocular al mirar hacia el lado del ojo que se encuentra parético. Cefalea, como les había dicho previamente. ¿Cuántas veces han llegado pacientes con cefalea a la sala de emergencia y que obviamente hemos pasado por alto porque la mayoría de veces no nos ha llamado mucho la atención? Sabemos que es una queja frecuente en la sala de emergencia, en el departamento de emergencia, 2 a 4% al año según datos internacionales. El reto siempre va a ser diferenciar lo común de lo potencialmente mortal. Nuevamente debemos tener un alto índice de sospecha para este tipo de pacientes. Es el típico paciente que nos llega a la sala de emergencia quejándose de cefalea, de dolor, ¿verdad? Las disecciones arteriales tienen el 2% de incidencia de pacientes con SB y en este caso la cefalea, el dolor de cuello y el dolor de cara desde un inicio se puede presentar en el 80 al 90% de los pacientes y eso realmente nos tiene que preocupar porque la mayoría de veces estos pacientes son pacientes jóvenes de mediana edad entre 30 y 50 años que pueden tener una disección arterial que esté produciendo en ese momento una hipoperfusión y una isquemia cerebral. Los precipitantes pueden ser el parto, actividad sexual, tos, estornudos y algo que es muy frecuente y que pasamos por alto en la historia clínica, manipulaciones quiroprácticas. ¿Cuántas veces hemos tenido pacientes a los que obviamente les han realizado manipulación quiropráctica a nivel del cuello, que obviamente las arterias que se encuentran extracraneales van a ser más vulnerables para disecciones por este tipo de manipulaciones? Y dentro del 15 al 20% de estos pacientes puede haber también una disección secundaria a trastornos vasculares o del tejido conectivo, vasculitis, por ejemplo, que tendríamos nosotros que sospechar. El diagnóstico, evidentemente, lo haremos con estudios, por ejemplo, una angiotomografía o una angioresonancia, si realmente tenemos un alto índice de sospecha. No lo vamos a hacer a todos, pero sí en quienes tienen factores de riesgo y sí en quienes estamos sospechando que podrían tener en ese momento una disección arterial. Pacientes con alteraciones de lenguaje, como hablamos previamente. La afasia es realmente muy común en la sala de emergencia, pero puede ser muy sutil y podemos pasarla por alto. Entonces, para recordar un poco de neuroanatomía, pues tenemos el área de Broca y el área de Wernicke, ¿no es cierto? En el caso del área de Broca, se encuentra a nivel de la circunvolución frontal posterior, inferior en el hemisferio dominante. Y esta nos ayuda a producir el lenguaje. En el caso del área de Wernicke, se encuentra en la circunvolución temporal superior del hemisferio dominante y nos ayuda para la comprensión del lenguaje. Y la circunvolución angular, que se encuentra en el lóbulo parietal inferior cerca de los tractos visuales y nos ayuda a comprender el lenguaje de manera escrita. Hay otras regiones también que intervienen en el lenguaje, que serán la ínsula, que serán el lóbulo frontal, temporal, occipital, parietal, que van a estar conectados entre ellos para que obviamente podamos comprender adecuadamente el lenguaje. Cuando el paciente tiene una afasia de Broca, esta es una afasia no fluida. Vamos a clasificar los tipos de afasias entre no fluida y fluida para poder comprenderlas de mejor manera.
En la de Broca va a ser no fluida, es decir, el paciente tiene una escasa producción, es decir, la parte motora se encuentra afectada. Puede tener agramatismo, que es difícil comprensión, ¿sí? En el caso de estos pacientes, y aparte del uso gramatical también que va a estar difícil. Repetición deteriorada. Le pedimos al paciente que repita una frase sencilla y va a tener evidentemente una repetición que va a estar alterada. La incomprensión puede ser leve o puede ser ausente, es decir, el paciente sí comprende lo que nosotros le decimos, pero no produce lo que nosotros necesitamos que produzca o que repita. Y el déficit de escritura es exactamente igual al déficit de habla, es decir, va a estar muy alterado. En este caso, la lesión se encuentra a nivel del lóbulo frontal izquierdo, como vimos en la gráfica anterior, y puede tener síntomas asociados dependiendo de la extensión del infarto, ¿no es cierto? En este caso, hemiparesia derecha y apraxia oral. Entonces, aquí hay un pequeño video para recordar qué significa la fascia de Broca. Quiero que me digas cosas y quiero que te esfuerces, ¿eh? ¿Vale? ¿Qué es esto? ¿Me das tu mano? Vale, mira. Muy bien, entonces, recordando, es una afasia no fluida y de escasa producción. El paciente comprende, pero no puede producir palabras. En el caso de la afasia de Wernicke, va a ser una afasia fluida. Podemos decirlo como una ensalada de palabras, es decir, el paciente habla y habla y habla, pero sin ningún sentido, ¿sí? La comprensión de estos pacientes va a estar totalmente deteriorada, es decir, es una afasia de tipo sensitiva. La de Broca es una afasia de tipo motora. La cadencia y entonación van a ser normales, es decir, la entonación de sus palabras van a ser normales, pero todo va a ser sin sentido. Y el paciente está inconsciente del déficit, él no se da cuenta de lo que está sucediendo. La alteración va a estar a nivel del lóbulo temporal izquierdo y aparte de eso podría asociarse también con alteraciones visuales como por ejemplo la cuadrantanopsia superior derecha que acabamos de ver en una de las gráficas anteriores también. Entonces, para recordar, les voy a dejar este video también. ¿Quién es? Unos cabales de Leira. Esta es tu hija, que se llama... ¿Cómo se llama tu hija? Pues poca jaza. Una ras de esto lo cogían. A ver si te sale, ven. Perfecto. Entonces, como pudimos observar en este paciente, él habla y habla, pero de manera incomprensible y él no se da cuenta de lo que está sucediendo y tampoco comprende. Venga, que esto, tu hija se pondrá muy... En el caso de la fascia de conducción, también va a ser una fascia fluida. Como les dije anteriormente, las clasificamos entre fluida y no fluida. La repetición va a estar deteriorada. Le pedimos al paciente que repita una frase o una palabra o una oración corta y no va a poder hacerlo. Puede tener errores parafásicos frecuentes, errores de la fonética, y la comprensión sí va a estar preservada. Entonces, en este caso, el territorio afectado va a estar a nivel de la materia blanca parietal profunda y generalmente no tienen ningún otro síntoma o signo asociado. Entonces, podemos verlo acá en el caso de esta paciente. Bueno, ¿cómo es tu nombre y apellido completo? ¿Cómo te llamas? Mabel Raquel Boero. Muy bien. ¿Cuál es tu dirección? Victoria. Bien. Victoria. ¿Y en qué calle vivís? En Barbenes. Creo que era el no me acuerdo, bueno, sí, no. Rivera. Bien. Muy bien. Y tenemos dos tipos de afasia más. La afasia global, en la cual va a ser un déficit en todas las funciones del lenguaje, es decir, en la parte motora y en la parte sensitiva del lenguaje. El paciente lo que va a tener aquí probablemente sean expresiones mudas o sin palabras y no va a poder seguir comandos sencillos. El territorio afectado va a ser el lóbulo frontal y el lóbulo temporal izquierdo y los síntomas asociados muy frecuentes pueden ser hemiparesia derecha, déficit visual, sobre todo del campo visual derecho, y también podría haber demencia, como por ejemplo en el caso de este paciente que tenemos aquí. Te voy a hacer unas preguntas y tienes que responder con sí y no, ¿vale? La primera, ¿te llamas Jesús? ¿Puedes señalarlo en el papel? ¿Y aquí? Vale, genial. ¿Trabajaste de bombero? ¿Eres un hombre? ¿Tienes familia? Vale.
Muy bien, y para finalizar la parte de afasia, pues puede haber también la afasia transcortical motora, que no es fluida, tiene el paciente dificultad desde el inicio. Para iniciar el habla ya tiene dificultad. Comprende adecuadamente, repite adecuadamente, pero también tiene déficit de escritura y déficit que va a ser muy similar a la déficit del habla que tiene, es decir, para iniciar y que no va a ser fluida. El territorio alterado va a ser el área motora suplementaria del lóbulo frontal y la cuenca limítrofe entre la cerebral anterior y, aparte de eso, la cerebral media, es decir, por ejemplo, un síndrome de Watershed que hablábamos hace un momento, entre la cuenca, entre el límite, entre los dos territorios vasculares. Acá va a tener síntomas asociados, por ejemplo, hiperexia, debilidad de las extremidades y el paciente se puede mostrar apático. ¿Cuántas veces hemos tenido pacientes apáticos en la sala de emergencia en los cuales pensamos que realmente solo es cansancio, solo es astenia, está pasando alguna otra situación más y no pensamos en enfermedad cerebrovascular? Para ser cortos con mareo y vértigo, que sé que Aleja ya les explicó bastante bien esto anteriormente, pues el mareo y el vértigo es una queja muy frecuente en el departamento de emergencia. 4% de los pacientes al año en el departamento de emergencia van por mareo y por vértigo. Las causas de origen central son mucho menos comunes, pero evidentemente el impacto devastador que tienen estas va a ser mucho mayor, y son el 10% de los pacientes que tienen vértigo pueden ser de origen central. Debemos sospechar en enfermedad cerebrovascular en pacientes que se presenten con síndrome vestibular agudo y que sea sostenido. ¿Qué es el síndrome vestibular agudo? Pues un vértigo de aparición rápida en segundos u horas. El paciente se presenta con náusea y vómito, tiene inestabilidad para la marcha que va a estar asociada con intolerancia al movimiento de la cabeza y nistagmo que también podría durar de días a semanas. Entonces, este es el típico paciente que nos llega a la emergencia, ¿no es cierto? ¿Cómo diferenciamos a este paciente realmente si es que es un vértigo, por decirlo así, benigno, de un vértigo central que esté cursando en ese momento con una enfermedad cerebrovascular y que esté poniendo en riesgo la vida de nuestro paciente? Entonces, eso es lo que siempre tenemos que pensar y nuevamente les invito a un alto índice de sospecha de este tipo de pacientes, ¿no es cierto? Esta es una tomografía computada de un paciente que tiene un SB dependiente de la circulación posterior y que se presentó solamente con vértigo en la emergencia. Hay un protocolo que es el protocolo HINS, en el cual se hacen pruebas, la prueba del impulso de la cabeza, la prueba del nistagmo y el test de U, que es de oclusión ocular. Entonces, como podemos ver acá en este cuadrito, pues la maniobra de impulso oculocefálico, en el cual nosotros estamos identificando cómo está el reflejo vestíbulo oculomotor. En este le hacemos al paciente que se siente frente a nosotros, que fije la mirada hacia un punto central, por ejemplo, nuestra nariz. Si es que es normal, el paciente puede mantener la mirada fija. Y si es que es anormal, el paciente tiene un movimiento de sacada, de corrección del lado hipofuncionante, que nos indica un déficit vestibular. En este caso, nosotros al paciente lo mantenemos frente a nosotros, mirando fijamente, y hacemos movimientos de entre 10 a 15 grados ligeramente de la cabeza, movimientos repentinos en los cuales se desencadena este movimiento de sacada, de corrección en el lado hipofuncionante. Como pueden ver acá, nos mira fijamente, hacemos un giro cefálico derecho, después izquierdo y después uno de repente. Y eso nos podría indicar que el paciente podría tener evidentemente un déficit vestibular. Es decir, el hecho de que tenga una prueba anormal en el caso de la maniobra de impulso oculocefálico no es malo, es bueno porque nos indica que el déficit vestibular, que no es de origen central. En el caso del nistagmo cambiante, pues es el nistagmo que bate hacia la dirección de la mirada y no cede cuando nosotros pedimos al paciente que fije la mirada. Y esto ya nos indica una alteración cerebelosa y del tronco encefálico. Y aquí evidentemente ya tenemos que preocuparnos porque podría ser un paciente con enfermedad cerebrovascular. Y en el caso del test de oclusión ocular, que es el test de Skew, ocluimos el ojo, como vieron hace un momento en la imagen que ya les voy a volver a poner, ocluimos el ojo con alineamiento vertical del ojo contralateral. Y es una manifestación precoz de la oclusión de la arteria basilar. Entonces, como pueden ver acá, el momento de ocluir el ojo, el eje del ojo se desvía, ¿sí? Hacia arriba o hacia abajo, como ustedes ven acá. Existe este estudio de acá que fue publicado en la revista española de neurología, donde se determinó el vértigo periférico frente al vértigo central. Y es una aplicación de este protocolo HINS que acabamos de revisar hace un momento.
Entonces, aquí como podemos ver la problemática, evidentemente, diferenciar entre un vértigo de origen central versus un vértigo de origen periférico, que es lo que siempre debe preocupar en la emergencia. El objetivo fue determinar la eficacia de este protocolo. Tuvieron 91 pacientes, la media de edad 55.8 años. Tuvieron de estos pacientes, de estos 91, 8 tuvieron un accidente cerebrovascular. Y de estos 8, 7 tuvieron 71 años, es decir, ya eran adultos mayores, ¿no? Y en 7 de ellos tenían alteración en alguno de estos signos del protocolo HINTS. Y en uno fue normal. Con eso, pues vieron que la sensibilidad fue del 88% y la especificidad del 96%. Parece una maravilla el protocolo para poder identificar realmente si es de origen central o si es de origen periférico. Y como ustedes ven, dentro de las conclusiones nos indican que una exploración adecuada y dirigida hacia un paciente que acude a emergencias con síndrome vestibular agudo, que hablamos hace un momento, resulta importante para establecer el diagnóstico diferencial entre el origen periférico versus el origen central. Sin embargo, recientemente se publicó esto, ¿sí? Este es un metaanálisis, una revisión sistemática y un metaanálisis que se publicó en la Society for Academic Emergency Medicine, en donde se evidenció si es que puede realmente un médico de emergencia descartar de manera adecuada la causa central versus periférica del vértigo usando este protocolo de HINTS. Entonces, como ustedes pueden ver en esta parte de acá, pues los resultados fueron de un total de 5 estudios con 617 participantes que estuvieron dentro de los criterios de inclusión. Tenemos que, como resultado en este estudio, en este metaanálisis y en esta revisión sistemática, cuando se utiliza este protocolo HINTS de manera solitaria por el médico de emergencia, de manera aislada por el médico de emergencia, sin ninguna otra situación, no solo el protocolo HINTS, no estamos hablando de ningún otro tipo de estudio en ese momento en el paciente, ni ninguna otra situación. Pero como ustedes ven, cuando lo usa solo el médico de emergencia, no demostró realmente ser suficiente para poder descartar que el paciente tenga o que no tenga una enfermedad cerebrovascular, ¿sí? Es decir, que sea de origen central o que sea de origen periférico. Y evidentemente, entonces tendríamos que capacitarnos adecuadamente en saber cómo realizar bien este protocolo para poder descartar si el paciente tiene un origen central o periférico del vértigo, porque podemos pasar muchas veces por alto pacientes que pueden ser potencialmente graves y que evidentemente pueden complicarse. Además de eso, también tenemos que reconocer, ¿no es cierto?, cómo aparece y si tiene otros síntomas o signos. Entonces, en el caso del vértigo periférico, para ser breve, porque esto ya lo expusieron anteriormente, la aparición pues, puede ser espontánea recurrente, como en el caso de Meniere o de la migraña vestibular, puede ser recurrente y posicional, como en el caso del vértigo posicional paroxístico benigno, o puede ser crónico persistente, que podría surgir etiología psicógena, que fue lo último que estuvieron hablando en la charla anterior. En el caso del nistagmo que presenta el paciente, va a ser unidireccional y nunca se invierte la dirección. Puede ser horizontal con componente torsional, pero nunca puramente torsional o vertical. Y la fijación visual suprime el nistagmo, que fue lo que hablamos previamente cuando se hace el protocolo de HINTS. Otros síntomas neurológicos, el paciente no tiene otros síntomas neurológicos y la prueba de impulso cefálico es anormal, que es lo que hablábamos previamente. El hecho de que esa prueba salga anormal, resulte anormal en nuestro paciente, no nos debería preocupar porque nos indica que es de origen vestibular. En el caso de la inestabilidad postural, pues el paciente puede tener inestabilidad unidireccional para la marcha, pero la marcha va a estar preservada, solo es inestabilidad unidireccional. Y la sordera o el tinnitus podrían aparecer en este tipo de pacientes por su origen periférico. En el caso del vértigo central, la aparición va a ser severa, prolongada y aguda, que podría sugerir un accidente cerebrovascular, es decir, no va a ser repetitiva como hablamos hace un momento. El nistagmo puede cambiar de dirección, cualquier dirección, ya sea horizontal, torsional o vertical. Y la fijación visual no va a suprimir el nistagmo, que es una de las partes importantes en esa prueba de HINTS, en ese protocolo de HINTS que hablamos previamente. Otros síntomas neurológicos a menudo podrían estar presentes, dependiendo de, obviamente, la lesión que tenga el paciente, de la obstrucción que tenga el paciente, y la prueba del impulso cefálico va a ser normal. Es decir, si el paciente tiene la prueba de impulso cefálico normal, deberíamos sospechar en que podría ser, en este caso, un vértigo de origen central.
La inestabilidad postural, pues el paciente tiene una inestabilidad severa y a veces se puede caer a menudo al caminar, ¿no? Entonces tendríamos también que evaluar la marcha del paciente cuando lo estamos evaluando en la sala de emergencia, siempre que sea posible, ¿no? Hay pacientes que están muy afectados y que no podremos evaluar la marcha. Y sordera o tinnitus van a estar ausentes. ¿Cuántas veces también hemos tenido pacientes con amnesia? Esta imagen me gustó muchísimo como para tratar de graficar un poco lo que es la amnesia, ¿no? Recordemos que el lóbulo temporal medio basal del hemisferio dominante y el hipocampo también son estructuras críticas para la formación y para la recuperación de la nueva memoria de manera episódica. Están irrigadas por la arteria cerebral posterior. Hay múltiples reportes de casos que indican a la amnesia como manifestación única o primaria del paciente con enfermedad cerebrovascular, es decir, paciente que solo llega con amnesia y que realmente está cursando en ese momento con stroke. Entonces, mucho ojo con esto. Van a requerir evidentemente un examen físico completo del campo visual porque pueden haber alteraciones visuales, como por ejemplo, podemos ver acá el paciente tiene déficit del campo visual, tiene alexia, que ya hablamos anteriormente lo que significaba, y también pérdidas sensoriales. Trastornos de la conciencia. Respecto a esto, pues, en el caso de la enfermedad cerebrovascular pontina por oclusión de la arteria basilar en la circulación posterior, el paciente va a tener un estado mental alterado de manera global. Infartos rostrales del tronco, cuando está la afección, cuando está la obstrucción en la porción distal de la basilar, pues el paciente va a tener alteración del estado de alerta y también del comportamiento. El paciente también puede llegar con hipersomnolencia y puede llegar con abulia, que pueden ser muy comunes. Es lo que hablábamos previamente. ¿Cuántas veces hemos tenido pacientes que no tienen energía, que se sienten cansados, que sospechamos, por ejemplo, que tiene alguna otra enfermedad, ¿no? Que tiene tenia por alguna otra situación, incluso por estrés, y realmente en este momento el paciente está cursando por una enfermedad cerebrovascular. Pacientes pueden responder preguntas con respuestas que no tienen relación con la realidad, como hablamos previamente en el lenguaje. En el caso de la trombosis venosa cerebral, es muy poco común, tiene una presentación variable y puede pasarse por alto en el departamento de emergencia, y por eso es un reto para nosotros tratar de identificarlo. La incidencia anual, como ustedes ven, es solamente 0.22 a 1.57 por cada 100,000 habitantes. Realmente es muy baja, ¿no? Los factores de riesgo, estados protrombóticos, infecciones localizadas o sistémicas que pueden producir también trombosis venosas cerebrales, enfermedades inflamatorias, lesiones craneales y enfermedades trombofílicas genéticas también. Entonces, nuevamente les invito a que indaguen adecuadamente en la anamnesis, en la historia clínica, ¿no es cierto? Síntomas y signos. Por ejemplo, el paciente se puede presentar con un síndrome de hipertensión intracraneal aislada, que es lo más común, cefalea con o sin vómitos, papiledema o problemas visuales, y sobre todo empeora en supino. Síndrome focal, el paciente puede tener un déficit focal o también puede ser de manera bilateral, como por ejemplo debilidad en la pierna, debilidad de la mano, convulsiones focales o generalizadas en un paciente que nunca antes ha convulsionado, o una combinación de algunos de ellos. Y también podría tener el paciente encefalopatías con signos multifocales, cambios en el estado mental, estupor e incluso llegar en coma, y ya hemos tenido muchos pacientes en esas condiciones. ¿Por qué se produce la isquemia en el caso de la trombosis venosa cerebral? Porque el drenaje venoso que se encuentra en el lecho vascular se ralentiza, se hace más lento, y esto incrementa la presión venosa y posteriormente la arterial sistólica, y esto impide el flujo arterial y por ende se va a producir la isquemia en este tipo de pacientes. Dependiendo de la localización, si es a nivel del seno cavernoso, va a tener signos oculares, por ejemplo, dolor orbitario, quemosis, proptosis y parálisis oculomotora. Entonces, este es un ejemplo un poquito exagerado, pero es lo que podría pasar en el caso de que el paciente tenga una trombosis del seno cavernoso. Trombosis de la vena cortical, pues el paciente puede tener deficiencias motoras o sensoriales y también convulsiones. A nivel del seno sagital, déficits motores, bilaterales y convulsiones. En el seno lateral, cefaleas de manera aislada, síndrome de hipertensión intracraneal aislada, como hablamos previamente. En el caso de una trombosis de la vena yugular, el paciente podría tener acúfenos pulsátiles aislados y podría o no podría tener parálisis de pares craneales. ¿Cuántas veces hemos tenido pacientes que vienen con acúfenos a la emergencia? Y cuando se produce trombosis a nivel de las venas de la fosa posterior,
pues dolor de cabeza, occipital y podría o no podría también tener parálisis de pares craneales. Muchísimas gracias. Esto solo para finalizar y para que nos quede como conclusión, los médicos de emergencia suelen identificar frecuentemente los accidentes cerebrovasculares con signos sutiles, con frecuencia sin el aviso del código de stroke. La clave para tener un conocimiento acá en esta situación es que la clave va a ser una buena historia clínica, un examen neurológico completo y comprender los territorios vasculares del cerebro y sus funciones. Como yo les decía previamente, la memoria es súper frágil. No tenemos que aprendernos obviamente de memoria los territorios vasculares, pero sí saber reconocer que un síntoma o que un signo sutil podrían traducirse secundarios a una enfermedad cerebrovascular. Entonces, les invito a tener un alto índice de sospecha, sobre todo de lo más raro, ¿sí? Como acabamos de hablar en este momento, porque lo más común es evidente. Un paciente que llega a la emergencia y que llega con parálisis facial, que llega con caída del brazo, que llega con afasia, pues evidentemente tiene la etiqueta de stroke y sabemos qué es lo que tenemos que hacer. Pero ¿qué tal si llega un paciente con estas características? Son las últimas que hemos hablado y que nos hacen sospechar en cualquier otra situación menos en stroke. Ahora sí, muchísimas gracias a todos por su atención. Muchísimas gracias, doctor Holguín. Extensísimo revisión bibliográfica la que nos ha presentado en esta noche, pero asimismo de extensa y rica es el conocimiento que nos deja y los desafíos que se han planteado para todos los que hacemos medicina de emergencia para poder justamente identificar todas estas señales sutiles de forma más eficiente. El accidente cerebrovascular puede ser devastador y empeorar aún más si no se reconocen los síntomas sutiles o atípicos y si la acción no se toma de inmediato. Nos ha conducido el doctor Holguín a través de las presentaciones inusuales del accidente cerebrovascular. Ahora, estimado Juan Pablo, ¿cuál sería el diagnóstico erróneo más común en pacientes que presentan signos sutiles de accidente cerebrovascular? Por ejemplo, en el caso, como hablaba la Aleja hace un momento, ¿no? En el caso de pacientes que llegan con vértigo y que no son abordados adecuadamente, podríamos realmente pasar muy por alto este tipo de pacientes. ¿En qué otro caso más? En pacientes que tengan trastornos sutiles de lenguaje, por ejemplo, afasias que sean muy sutiles, como vieron en los videos que ya eran un poquito más evidentes, ¿no es cierto? Pero podríamos pasar muy por alto. Y como por ejemplo estaba viendo por acá Ricardo, saludos Ricardo, me pregunta cómo gestionar en el área de emergencias un accidente isquémico transitorio y estratificar su riesgo. Pues conocemos varias escalas que nos podrían ayudar, ¿no? Porque sería un error, por ejemplo, que llegue un paciente con un isquémico transitorio y que, como normalmente sucede, no tengo camas en la sala de emergencia, el paciente ya no tiene síntomas ni signos y le mando a la casa. Y a los 90 días del paciente, como tiene sus factores de riesgo no controlados, presenta una enfermedad cerebrovascular que va a ser irreversible ya en ese momento. Entonces, evidentemente, el reto para todos nosotros es primero tener un protocolo adecuado para la identificación de este tipo de pacientes, sobre todo con síntomas y con signos sutiles, porque los que tienen síntomas evidentes, pues obviamente sabemos cómo los vamos a manejar. Los que tienen síntomas y signos sutiles y que no están protocolizados y que no pensamos muchas de las veces porque son cebras, como acabamos de hablar en este momento, pues evidentemente son el problema mayor que vamos a tener nosotros con este tipo de pacientes que se nos van a quedar secuelados posteriormente. Excelente. ¿Podría recomendar entonces, para dar respuesta a la pregunta del colega emergenciólogo, doctor Ayón, la escala ABCD cuadrado como una de las herramientas para poder estratificar el riesgo en pacientes con accidente isquémico transitorio? Así es, podríamos utilizarla. De hecho, sería muy útil para la estratificación del riesgo a los 90 días de que el paciente vuelva a presentar un nuevo evento, ¿no? Un nuevo evento y que ya se produzcan secuelas y que estas secuelas lastimosamente se produzcan en la casa. Ese es el mayor riesgo que tenemos cuando mandamos pacientes desde el hospital hacia la casa porque los síntomas y los signos ya se dieron, ¿no es cierto? El paciente aparentemente está bien, los familiares dicen, ya está bien, doctorcito, llevémosle a la casa. Entonces, evidentemente que sería una escala de estratificación adecuada. De acuerdo. Solo para no dejar pasar la pregunta de Mariela. Ella pregunta sobre si el accidente cerebrovascular silente puede presentarse en un paciente con fibrilación auricular. Dependiendo de la acción que se encuentre
afectada, sí, podríamos encontrar, ¿no? Son pacientes que evidentemente no están previamente anticoagulados, son pacientes que podrían tener exacerbaciones de su fibrilación auricular y dependiendo del tamaño de la oclusión, pues podrían ser silentes y podrían ser pasados por alto, que como ya vimos no son tan silentes, ¿no? Realmente si es que nosotros hacemos una adecuada historia clínica, podríamos identificar datos que nos podrían indicar que realmente es algo mucho más grave, sobre todo en el área y en la esfera cognitiva de nuestros pacientes. Entonces, sí. Bien, y creo que además cabe decir y vale decir que si tenemos un paciente ya con FA, que ha sido nueva, diagnosticada en emergencia, que es lo que muchas veces sucede, ¿no? El paciente ni siquiera sabía que tenía trastornos o cardiopatías y es diagnosticado después de que sucede el evento cerebrovascular isquémico. Entonces, si ya tiene factores de riesgo, a tenerlo mucho más en cuenta y en consideración. No sé si tiene alguna otra conclusión, Juan Pablo. Básicamente lo que les comentaba, ¿no? Que les repetí muchísimo, tener un alto índice de sospecha. Evidentemente no les vamos a hacer pruebas o estudios de imagen costosos a nuestros pacientes todo el tiempo, porque sería un gasto innecesario también para nuestro equipo de salud, ¿no es cierto? Que está muy afectado sobre todo en este momento. Sin embargo, si tenemos un alto índice de sospecha y hacemos una adecuada historia clínica, y ya tenemos nosotros una conclusión de que podría ser una enfermedad cerebrovascular, pues ahí sí podríamos hacer ya los estudios de imagen, como veo que me estaban preguntando hace un momento. Muy bien, muchísimas gracias. El doctor Juan Pablo Holguín es médico especialista en medicina de emergencias y desastres. Es el fundador de la especialidad de medicina de emergencias y desastres en la Universidad de la SUAY y es docente, además, de medicina de emergencia y de medicina en pregrado en la Universidad de la SUAY. Es miembro también del Colegio Americano de Médicos de Emergencia, de la Sociedad Ecuatoriana de Medicina de Emergencias y Desastres y de la Sociedad Ecuatoriana de Reanimación Cardiopulmonar, cerca. Estimadísimo doctor Holguín, ha sido realmente un gusto haber compartido con usted esta hora. Esperemos que podamos encontrarnos en otros espacios nuevamente. Le mando un abrazo, Juan Pablo. Siempre es un gusto verte. Chao. Muchas gracias a todos. Qué gusto. Cuídense.